Muy buenas noches para todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chincha Alta. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea a través por este medio. Les habla el pastor Julio Mendoza. Soy pastor de la Asociación Cultural Johannes Gutenberg, también parte del staff del equipo de pastores de la Alianza Cristiana y Misionera ahí en Comas. Es un gusto, espero que estén bien, espero que el Señor los esté fortaleciendo, los esté guardando, que toda la familia también esté tomando las medidas preventivas. Es un tiempo difícil para todos, es un tiempo difícil, nadie puede decir que la está pasando bien en esta cuarentena o en este aislamiento obligatorio. Lo cierto es que es importante mirar de manera correcta todo este tiempo. Para usted y para mí que conocemos del Señor, creo que el Señor nos da la herramienta o las herramientas para poder mirar correctamente este tiempo y, como dicen algunos, esta crisis también. Permítanos reflexionar esta noche, hablando de la crisis, permítanos reflexionar sobre algunas características de las crisis, pero también luego de esta reflexión, permítanos también reflexionar en cómo estamos pasando, cómo estamos mirando, qué estamos haciendo, qué acciones tomar para pasar esta crisis. Es lindo saber que la palabra de Dios nos habla de todos los temas. Nos habla desde la creación hasta los tiempos nuevos en el cual vendrá el Señor. Pero también nos habla de situaciones difíciles y nos deja las pautas para poder enfrentarlos. La historia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Voy a leer el Evangelio de Marcos. Dice: en aquel día llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Subraye bien esa palabra, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Subraye esa palabra, también con él había otras barcas. Usted que nos está escuchando, estamos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Otras versiones dice que de tal manera que se rompía la barca. O sea, era una situación difícil para los discípulos. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otras versiones también lo dicen, que no tienes cuidado que estamos por morir. Y le dijeron: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose el Señor Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús tuvo un ministerio en el cual mucha gente lo siguió. Era tal la multitud que lo seguía que Jesús tuvo que usar un medio, es decir, hablar desde una barca y desde ese retiro, esa distancia del mar a la arena, desde ahí les hablaba, desde una barca, y la gente se recostaba en la arena y podía escuchar a Jesús. Lo curioso es que estaban en el ministerio y estaban por ir a otro lado, pero antes de que vayan al otro lado sucedió una escena que de alguna otra manera les cambió la vida a los discípulos, porque indudablemente nunca habían visto un milagro o una hazaña de esa manera. El ministerio de Jesús trajo multitudes, multitudes que se agolpaban para escucharlo, al punto que Jesús tuvo que subir a una barca como medio para poder comunicarse desde ahí con ellos. Estamos en tiempos de crisis, querido hermano, usted que nos está escuchando, estamos en tiempos de crisis. Pero déjame decirte que toda crisis tiene características que hoy vamos a reflexionar. Y vamos a reflexionar de tres características. La primera característica es que toda crisis llega tarde o temprano. Tarde o temprano una crisis va a llegar. Dice el texto bíblico
el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Lo inesperado llegó. A pesar que eran diestros pescadores, los discípulos no pensaban en esto que iba a suceder, pero llegó al punto de pedir ayuda. ¿Cuántas veces, querido hermano que nos está escuchando, cuántas veces suceden cosas súbitas en nuestra vida que no la teníamos esperado? Una mala noticia, una situación, una enfermedad, una pandemia, un aislamiento. Lo cierto es que la crisis llega tarde o temprano. Mire usted la historia, o a lo largo de la historia han llegado crisis. Indudablemente dicen los especialistas que esta crisis es diferente porque ha golpeado de manera global. Pero en la historia ha habido crisis como el ébola, como el VIH, como la fiebre amarilla, como recesiones económicas. Hoy, en el 2020, nos tocó la crisis llamada coronavirus. ¿Y nos toca qué? Nos toca enfrentarla. Y como vemos la crisis, determina cómo hacemos las cosas. Como usted y yo vemos la crisis, determina cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque si usted esta crisis lo mira correctamente, va a hacer las acciones correctas para enfrentar esta crisis. ¿Se acuerda usted cuando empezó todo este aislamiento? La gente corrió a los supermercados, la gente que empezó a correr a los supermercados, a los mercados, a las tiendas. ¿Por qué? Porque como veían la crisis, es como actuaron. Pensaron que todo se acababa y empezaron a abastecerse. Aunque parecía un poco de locura al comienzo, en el fondo habían cosas muy reales, o sea, mucho temor, mucha incertidumbre. Y como veían la crisis, es como actuaban. Pregúntese usted esta noche que nos está escuchando, ¿cómo viene mirando usted la crisis? De repente, a pesar de conocer al Señor, usted sigue con miedo, sigue afanado, sigue pensando que ya esto cuándo termina o cuándo acaba y cuándo se termina todo esto para salir. Recuerde, querido hermano, como usted ve la crisis es como actúa. Es lo primero que observamos. Lo segundo que podemos observar en este texto bíblico es que las crisis pueden generar desesperación. Toda crisis puede generar desesperación. Dice el texto bíblico, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, sálvanos. Esta crisis que no la tenían pensada los discípulos, le generaron tal desesperación al punto de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque nunca habían pasado una situación como esta. Los discípulos se sintieron abandonados por el Maestro. Él estaba durmiendo y en su desesperación le gritaron, haz algo, Señor. Y mira, en su desesperación le dijeron, haz algo, porque estamos a punto de morir. Era lógico, pues tantas veces a través del ministerio de Jesús, el Señor los había salvado tantas veces, los había acompañado, los había guardado. Indudablemente ellos fueron a la persona más correcta para poder pedir ayuda. Y eso me hace pensar algo. Hay cosas que usted no puede controlar. Hay cosas que usted ni yo vamos a poder controlar. Que sí debemos hacer las acciones necesarias. Sí, hay que cuidarnos con todo lo que nos viene pidiendo el gobierno, pero hay cosas que ni usted ni yo vamos a poder controlar, que solamente el Señor lo puede controlar. Usted tiene que hacer lo necesario, pero el control lo tiene el Señor. Esta situación les cambió las perspectivas a los discípulos. Se enfocaron más en lo que sucedía en vez de mirar a quién tenían. Curiosamente tenían a Jesús en la barca. Fíjese, tenían a Jesús en la barca y ellos solamente miraban la situación. Cuando usted permite que la crisis lo distraiga, su mente deambula.
Cuando usted permite que la crisis lo distraiga, su mente deambula, su mente divaga. Vienen pensamientos negativos, ansiedad, y tenemos que aprender a controlar lo que podemos controlar nada más. O hacer lo que podemos hacer, pero el control lo tiene el Señor. ¿Por qué? Porque Él es más grande que nosotros. Él es superior a nosotros. Y usted solamente puede hacer lo necesario, pero el control lo tiene el Señor. Pregúntese cómo está reaccionando usted en medio de esta crisis. Pregúntese usted eso. ¿Qué está transmitiendo a su familia en este tiempo? Sus hijos, usted que es padre de familia, sus hijos pueden ver serenidad. ¿O es que también sus hijos quieren que pase toda esta pandemia, no porque la crisis se esté golpeando, sino porque ya no aguanta los conflictos del hogar, ya no aguanta la forma como se tratan, ya no aguanta todo lo que está sucediendo producto de esta pandemia? Pregúntese, querido hermano, ¿cómo usted viene reaccionando? ¿Cómo viene mirando la crisis? Porque una crisis, querido hermano, revela lo que está en nuestro corazón. Una crisis revela lo que está en su corazón, mi querido hermano. Tercero, las crisis pasan, las crisis van a pasar. No hay ninguna crisis que no haya pasado, toda crisis va a pasar. El mismo texto bíblico lo dice, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Los discípulos habían olvidado que Jesús estaba con ellos. Se estaban enfocando más en lo que veían y se olvidaron a quién tenían. Pero a pesar que él dormía, la presencia de Jesús los estaba acompañando. Piense esto. Fue el Señor que calmó esta situación. Fue el Señor quien calmó esta situación. Yo creo que el gobierno hace lo necesario. Aislamiento, prevención, cuidado, toque de queda. El gobierno, los ministerios están haciendo lo necesario, pero no tienen la facultad de cambiar una situación. No tienen. Quien tiene toda la autoridad para cambiar esta situación es el Señor. A través de esta historia usted se da cuenta que los discípulos se desesperaron, pero el Señor cambió la situación. Por eso, qué importante es que usted sepa quién tiene en su barca. El Señor Jesús les reclamó en esta historia a sus discípulos algo que le puede reclamar a usted y a mí. Les hace una pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Haciendo notar que las situaciones de la vida, sobre todo las difíciles, se requieren vivir con fe. ¿Dónde está vuestra fe, querido hermano? Si usted ha dejado su fe en el camino, lo único que está viendo es crisis. Las crisis se pasan con fe, amado hermano. Quite la fe de su camino y lo que encuentra es desesperación, angustia, preocupación. El Señor Jesús calmó la tempestad y trajo paz a los discípulos. Eso sucede cuando usted pone su crisis, su situación, en las manos del Señor. Esta noche ponga su situación. Mire, yo como pastor hablo con muchas familias, pero hay una diferencia muy grande de aquellas familias que ponen la situación en las manos del Señor y aquellos que se desesperan producto de lo que viene sucediendo. Hay una gran diferencia. Los que ponen su situación en las manos del Señor, usted puede escucharlos, pueden tener paz, pueden saber manejar lo que esté sucediendo. Pero aquellos que no, usted escucha cólera, fastidio, conflictos. Por eso ponga su situación
en las manos del Señor. Esta crisis que estamos viviendo no nos debe dejar iguales. El presidente acaba de hablar de que va a haber un nuevo normal. Y yo creo que esta crisis no nos debe dejar iguales. Cuando salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena, de este aislamiento, que podamos decir, salí diferente, cambié mi manera de ver, mi familia, mi relación con mis hijos, mi esposa, con mi Señor también. Fíjese algo, querido hermano, algo que lo subrayamos al comienzo. El Señor Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y en verdad los discípulos pasaron, en realidad pasaron, pero antes de ello se asustaron, se sintieron que no podían, pero recurrieron a aquel que lo puede todo, al Señor Jesús. Por eso esta noche, querido hermano, usted tiene una invitación. Venga al Señor Jesús. Venga y coloque su fe, su situación en sus manos, en las manos de nuestro Señor. Termino con esta reflexión. Dice el texto bíblico, y habían con él otras barcas que estaban al lado de la barca del Señor Jesús. Pero la diferencia estaba que en la barca de los discípulos estaba el Maestro. Ahí radica toda la diferencia. De repente esta noche, usted que nos viene escuchando, se da cuenta de que en su barca llamada vida no se encuentra el Señor. En su barca llamada vida lo único que está viendo es la desesperación producto de lo que usted está mirando a su alrededor. La diferencia la hace el Señor Jesús. Esta noche, querido hermano, yo le invito a que coloque su vida una vez más en las manos de nuestro Señor. Permítanos orar. Permítanos tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Mi hogar lo pongo en tus manos. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos de Chincha Alta. Es un gusto, les habló el pastor Julio Mendoza. Es un gusto saludarlo desde aquí de Lima. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestras oraciones. Gracias por darme el privilegio de poder, aunque sea, comunicarnos por este medio. Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad.